Un gusto saludarte, Rosa Colmenares, y quienes están en sintonía de Argumentos. A esta hora les presentamos la visión de Andrés Ignacio Silva, quien es el consultor político, abordando sobre las posibles negociaciones que se podrían realizar entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, y cómo esto podría influir en que se retomen las negociaciones en México. Veamos. Porque si las sanciones surgieron como un mecanismo de sustitución de gobierno y después de tantos años vemos que el gobierno se mantiene, pero quienes se ven perjudicados son los venezolanos, son las personas que no pueden hacer negocios con Venezuela, entonces es momento de renegociar esas sanciones. Y Estados Unidos ha entendido que el gobierno venezolano está en una posición donde su prioridad actualmente no es solo recuperar la economía, sino es la permanencia. Y a través de esos acercamientos y de renegociar su posición con los Estados Unidos, se pueden aliviar las sanciones y al aliviar las sanciones se pueden ellos recuperar económica y políticamente. El gobierno tiene que aprovechar, dar esas concesiones políticas tan sencillas que pide los Estados Unidos, porque en la posición actual que tiene la oposición venezolana no hay ninguna manera de que con sus maquinarias puedan vencer a Nicolás Maduro. Eso no descarta que pueda haber un cambio en la manera que se están llevando las cosas en el liderazgo opositor. Eso no significa que después de las primarias haya un cambio radical y rectifiquen ese camino para poder tener una ruta electoral viable. Pero si el día de mañana fueran las elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ninguna necesidad de fraude, no tiene ninguna necesidad de favoritismo. Ellos están en una posición para ganar siguiendo las reglas del juego. Entonces ellos tienen que aprovechar este momento histórico para ellos de rechazo hacia la oposición, para dar esas concesiones políticas que piden los Estados Unidos y tomarlas para decir, nosotros cumplimos con nuestra parte, hora de aliviar las sanciones. Y con el simple hecho de dar estas concesiones, ya el gobierno de Venezuela es quien ejerce la presión contra los Estados Unidos, porque dando estas condiciones que ellos están pidiendo, y si ellos logran un triunfo electoral el año que viene en Venezuela, y si después de la primaria la oposición se ve aún más fragmentada de lo que lo está en estos momentos, más bien sería Estados Unidos quien recibiría la presión de la comunidad internacional para levantar las sanciones que tiene contra Venezuela. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo a todas estas declaraciones que se dieron en las Naciones Unidas y en el Foro de La Habana, pero yo sí veo que hay una posibilidad, dependiendo de cómo se desenvuelvan las primarias del mes que viene, de que antes de fin de año, o por lo menos se anuncie una fecha de retomar las negociaciones en México. Pudiese ser para el primer trimestre del año que viene, pero todo dependerá de cómo se realicen las primarias. Porque si estas primarias llegan a ser el fracaso que por todos los errores que se han señalado es posible que sean, yo no veo que el gobierno de Nicolás Maduro tenga algún interés de volver a la mesa, sabiendo que con la legitimidad que ellos mismos tienen la oportunidad de darse con las próximas elecciones, ellos pueden directamente negociar con los Estados Unidos. Andrés Ignacio Silva, consultor político, destacó que el gobierno nacional debe trabajar en función de generar las condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en nuestro país para el 2024. Con esta información regresamos con más de Argumentos. Gracias, Oriemi González, por esta entrevista concedida por el consultor político Andrés Ignacio Silva. Nos hablaba también, bueno, de que el gobierno básicamente tiene todas las cartas a su favor en el tema de las negociaciones con la oposición venezolana, con el tema electoral. Bueno, y ahora, como veníamos revisando en la dinámica geopolítica, pues también tiene cartas a su favor. Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, que el gobierno tiene muchas ventajas y en el plano internacional está operando un fenómeno muy importante, no por eso deseable. Y es que la decadencia del liderazgo internacional de los Estados Unidos y la emergencia de los BRICS se ha llevado en los cachos a la lucha por la democracia. Y entre otras cosas, porque los países de Europa están sacrificando la democracia. Sí, la libertad de expresión prácticamente está a punto de acabarse en Europa. Por un lado, por las políticas esas posmodernas, y por otro lado, por la guerra. Yo leí en estos días que a una persona allá en Alemania que dijo que la ministra era una gorda. Bueno, el tipo le metieron una multa de 7.000 euros, ¿no? Y otro está preso porque dijo que era una guerra de miasma, la guerra de Ucrania, y está preso, pagando además. Es decir, desgraciadamente la libertad de expresión y la condición democrática que tenía el mundo occidental la ha perdido por sus locuras, ha perdido lo que llamaban Occidente, ha perdido su fuerza democrática frente a la emergencia de los BRICS.
Y por otro lado, los BRICS son países democráticos y no democráticos, ahí hay de todo. Entonces la bandera del sistema democrático desaparece, porque ahí están países, ahí está la democracia más grande del mundo, que es la India, pero también están gobiernos autoritarios como China. Entonces ahí nadie se mete en el sistema político de cada quien. Eso le da un gran margen de autonomía a países distantes en el mundo, por ejemplo. Eso le da mucha autonomía a Daniel Ortega en Nicaragua, que ha hecho y deshecho. Bueno, ha tirado de la iglesia en la basura. Como usted decía, son condiciones no deseables, pero es lo que está ocurriendo en el mundo. Claro, ha cometido los excesos que pocas veces se habían visto, que no cometió ni Somoza. Quitarle la nacionalidad a 120 nicaragüenses, meterse con la iglesia, expropiar a los jesuitas, son cosas nunca vistas, y que hizo en los Estados Unidos, la boca cerrada. Y en el caso de Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua es un ejemplo de hasta dónde puede actuar autónomamente el gobierno venezolano sin que le importe un bledo lo que digan los Estados Unidos. Ahora, no olvidemos eso. Y los Estados Unidos, por desgracia, no se dieron cuenta de esa dinámica y no la pararon a tiempo, y ya es tarde para detenerla. Bueno, y fíjense que en la Asamblea General de la ONU, que se está desarrollando durante estos días, muchas críticas de mandatarios a, bueno, el fracaso que ha tenido el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Son muchas palabras, muchos discursos, pero que lamentablemente no dan respuesta a los problemas que hoy tiene el mundo. Y la actitud irresponsable del Consejo de Seguridad frente a guerras como la guerra de Ucrania. Como lo que está ocurriendo en Ucrania. Es decir, ¿cómo era posible que no supieran que el único destino posible de la guerra de Ucrania era la desaparición de Ucrania, que es lo que va a ocurrir? Y yo creo que muy pronto Ucrania va a desaparecer como nación. Porque, bueno, ya Putin dijo, no queremos paz. Sí. ¿Y por qué dice eso? Porque sencillamente quiere anexarse a Ucrania. A estas alturas, bueno, nos anexamos a Ucrania, ¿y quién le va a decir que no? Quien, por cierto, tuvo una reunión también con el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, y ahora también anunció que tendrá una visita oficial a China. Y eso se ha podido parar el primer día. Como mencionamos en otros programas, ¿no? El avance de estas relaciones Rusia-China. Eso se pudo parar al principio, la destrucción de Ucrania, cuando hubo el primer intento de paz, que Boris Johnson vino, el tarado ese, vino a impedir la negociación que ya estaba avanzando en Ucrania, que se trasladó en un avión para hablar con Zelensky y decirle que no negociara ninguna paz con Rusia. Rusia lo que pedía era sencillamente que se respetaran los acuerdos de Minsk, que se habían firmado en años anteriores bajo la presidencia de Angela Merkel, que era lo que había mantenido la paz en esas partes del mundo. Bueno, y respetaron los acuerdos de Minsk y se prendió el zaperoco ahí, ¿no? No hay esperanza de paz para porque es que Ucrania, sino la desaparición de Ucrania, ha dicho usted. Claro, yo creo que los rusos lo que quieren es anexarse a Ucrania. A estas alturas, y paz para qué, después de que ese país está destruido. Y las Naciones Unidas no tienen la capacidad de responder. Y los países europeos están como caimán en boca de charco para cogerse Ucrania. Polonia se quiere coger toda la parte occidental, ya se sabe. Ya llegó la musiquita. Sí, ya no estaremos. El propio Zelensky dijo que iba a nombrar protectores a las naciones europeas para que se cojan el territorio ucraniano. Bueno, es parte de la dinámica de Entonces, ¿qué Putin dijo? No, yo estoy primero y yo gano la guerra, yo la gané. Y son los temas que se están discutiendo dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas no sirven para nada. Donde no hay respuestas. El mismo Guterres lo decía, que lamenta la falta de respuestas que se ha dado. Tú oyes a Guterres hablando necedades ahí del cambio climático, una cosa que es falsa, es mentira. Hay muchos quienes aseguran que es falso y otros que aseguran que es cierto, que el cambio climático. Lo que pasa es que han tenido acosados a los científicos y no los dejan hablar. Es mentira que hay cambio climático. Es decir, hay un cambio climático y periódicamente en la Tierra siempre lo hay. En el siglo V hubo cambio climático y no había carros. Que hay dos tesis sobre eso, de lo que tendremos que hablar en otro programa, porque es un tema también amplio, sobre el cambio climático y los diferentes argumentos que hay de lado y lado. Yo me confundí, no es que no haya cambio climático, es que no es culpa del hombre. Solo que ha existido. Y que no es culpa del hombre, ha existido durante toda la prehistoria y la historia humana. Bueno, Carlos Raúl, se nos acabó el tiempo y como te digo, esto es un tema que amerita ser discutido en detalle. Para decir, me da tiempo.